en esta oportunidad con lo que es el tema 3, hidrocarburos alifáticos. ¿Se acuerdan cuando empezamos allá por la unidad 1 que vimos que los hidrocarburos se dividían en alifáticos y en aromáticos? Bueno, ahora vamos a ver lo que es alifáticos, que a su vez se dividían en lo que eran alcanos, alquenos y alquinos, y que estos podían ser de cadenas abiertas o de cadenas cerradas. Como vemos acá, alcanos, alquenos y alquinos, los tipos de enlace de los alcanos, el tipo de enlace eran todos enlaces simples. En los alquenos teníamos al menos un doble enlace, los alquinos al menos un triple enlace. Alquenos y alquinos, al tener dobles y triple enlaces, se indica que son insaturados, mientras que los alcanos se dice que son saturados. Vamos a ver la fórmula molecular de un alcano de cadena abierta, acíclico. Sería carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un carbono, voy a tener entonces 4 hidrógenos. Ese N vale 1. Ahora, si tenemos al menos un ciclo, al formar un ciclo, supongamos que tengamos el butano, donde tenemos, sería 10 hidrógenos. Bueno, en el cíclico voy a tener 2 hidrógenos menos. ¿Por qué? Porque perdí 2 hidrógenos al formar el ciclo. Por eso la fórmula molecular me dice carbono N, hidrógeno 2N. ¿Ve? Ese más 2 del acíclico, lo voy a poner como presentación que estoy viendo que no lo he puesto. Perdón. Lo que quiero que vean es que por cada ciclo tenemos 2 hidrógenos menos. Miren acá en los alquenos, la fórmula molecular es carbono N, hidrógeno 2N. La forma, si tenemos la fórmula molecular de un monocíclico, es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Siempre son 2 hidrógenos menos que el del que viene. Por ejemplo, acá es un alqueno cíclico, del alqueno abierto a cíclico, tiene 2 hidrógenos menos el cíclico. Y los alquinos, que es cuando teníamos un triple enlace, es carbono N, hidrógeno 2N menos 2, la fórmula molecular de una cadena abierta. Y si no, cuando ya tenemos un monocíclico, la fórmula molecular es carbono N, hidrógeno 2N menos 4. Ahí tenemos 2 hidrógenos menos. Por eso en vez de menos 2 dice menos 4. Por repasar algo de estructura, que esto ya lo hemos estado viendo. Esperen que corro ahora para arriba. Tenemos cuando, por ejemplo, el etano, acá que tenemos enlace simple, donde la hibridación es sp3, vemos que la forma es tetraédrica y el ángulo de enlace carbono-carbono, la longitud de enlace es de 1,54 Armstrong. Mientras que en un alqueno, en un doble enlace, la longitud de enlace es menor, es de 1,33 Armstrong. Y el del triple enlace de un alquino, en este caso que es el etino, va a ser menor esa longitud, que es 1,20 Armstrong. Las longitudes de hidrógenos carbonos son bastante similares. Después la forma de la molécula, por ejemplo acá del etileno, del alqueno, donde teníamos hibridación sp2, es plana, trigonal plana. Eso lo podemos ver acá, este está puesto como en el papel. Y después cuando tenemos hibridación sp, como es en los alquinos, acá en este caso el etino, la forma era lineal. Si hay algo que voy rápido, algo, quieren preguntar, quieren que volvamos o nos detengamos, avisen nomás. Después veamos que tenemos una cierta clasificación dentro de los alquenos o cicloalquenos. Están los alquenos simples, aquellos que tienen un solo doble enlace. Después los alcadienos, aquellos que tienen 2 dobles enlaces. Y después los alcapolienos, aquellos que tienen más de 2 dobles enlaces. Entonces, a su vez, los alcadienos, aquellos que tenían 2 dobles enlaces, se dividen, se clasifican en, están los que son vecinos o acumulados, aquellos que tienen 2 dobles enlaces aledaños, ¿ven? Uno al lado de otro los dobles enlaces.
Después están los extremos o aislados, aquellos que tenemos un doble enlace por acá en la cadena, por este lado de la cadena, y por el otro lado de la cadena coronada tenemos un doble enlace. Esos son extremos o aislados. Y después tenemos los conjugados, que esto lo vamos a ver bastante, que cuando tenemos dobles enlaces alternados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un doble enlace, uno simple y uno doble. O sea que estos dos dobles enlaces están separados por un enlace simple. ¿Ven la diferencia? Los vecinos acumulados son dos dobles enlaces aledaños. Acá los dobles enlaces aislados están alejados uno de otro. Y los conjugados, estos dos dobles enlaces, entre medio hay un simple enlace. Después, para que vayamos familiarizándonos con algunos de grupos alquenilos de alquinilos, ¿se acuerdan que vimos en alcanos los grupos alquilos? Bueno, veamos acá algunos alquenilos de alquinilos. El vinilo, que por ahí lo hemos visto, así que les puede sonar. ¿Ven? Este es un alquilo con un doble enlace, por eso es un alquenilo, que sería el etenilo, porque es dos carbonos y tenemos un doble enlace, por eso es el etenilo, conocido como vinilo. Después acá tenemos uno de 3 carbonos que va a ser el propenilo. Esta rayita que está acá, que es por donde está el electrón libre, ¿sí? Desapareado, este sería el 1, el carbono 1. En el 1 está el doble enlace, por eso es que dice 1-propenilo. A diferencia del siguiente, por acá estaría el electrón desapareado, para acá se uniría, digamos, una cadena principal. Este sería el carbono 1, este el carbono 2, por eso se llama 2-propenilo, ¿sí? Porque el doble enlace está en el 2. Y este es conocido como el alilo. Y después el propargilo, que es el 2-propinilo, ¿ven? Tienen 3 carbonos con un triple enlace y en el carbono, este sería el 1, el 2, está el triple enlace, por eso es 2-propinilo. Bueno, veamos acá algunas propiedades físicas. Son muy semejantes lo que es las propiedades físicas de los alcanos, alquenos y alquinos, son bastante similares. Muestran los efectos, tienen bajas polaridades, los alcanos, alquenos y alquinos, más los alcanos que alquenos y alquinos. Los puntos de ebullición de los alcanos, tanto de alquenos como de alquinos, van aumentando a medida que aumenta la cadena carbonada. A medida que va aumentando el número de carbonos de ese compuesto, de ese alcano, de alqueno y alquino, va aumentando el punto de ebullición. Y a igual cantidad de carbonos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahora, pero igual cantidad de carbonos, a mayor ramificaciones disminuye el punto de ebullición. A ver, para ver un ejemplo. Tenemos acá el pentano. Veamos el punto de ebullición. Este es el N-pentano, el primero, ¿ven? Esta es una cadena lineal, donde el punto de ebullición es de 36 grados Celsius. El isopentano, que tiene la misma cantidad de carbonos, pero ya tiene una ramificación, el punto de ebullición disminuye. Y veamos acá el neopentano, donde la cantidad de carbonos es igual que los otros dos, pero tiene mayor ramificación, está más ramificado ese compuesto. Entonces el punto de ebullición, miren cómo disminuyó. ¿A qué se debe esta disminución? Los puntos de ebullición en los alcanos están, las fuerzas que lo atraen entre molécula y molécula son las fuerzas de Van der Waals. Que estas son superficiales, esas atracciones. A medida que tiene más ramificaciones, se asemeja más a una esfera. ¿Ven? Veamos esto, que es una lineal, esto tiene un poquito más, y este ya, miren, se parece como más a una esfera. Imagínense los hidrógenos y toda la molécula como una esfera. Al ir acercándose más a la forma de una esfera, la superficie es menor. Por eso es que el punto de ebullición, las fuerzas de Van der Waals disminuyen, el punto de ebullición disminuye. A ver, acá tenemos algunos ejemplitos para que después vean, el butano, el N-butano. Acá se ve como en el último, hoy acá falta que es el momento dipolar, el mu. Cómo varía, el butano es 0 en los alcanos, en los alquenos ya aumenta un poquito y el alquino también va aumentando un poquito más, pero siguen siendo bastante bajos.
los momentos bipolares. Y después acá, voy a tener que bajar esto. Bueno, dienos conjugados. ¿Se acuerdan lo que eran cuando teníamos doble enlace, simple, doble enlace? Veamos acá la estructura. Veamos, tenemos un doble enlace, la longitud del enlace es 1,34 Armstrong. Después nos muestra este doble enlace que lo dice como parcial, porque es 1,48 Armstrong. Vino recién cuando vimos las longitudes. A ver, vamos a ver acá, para que repasemos. Dijimos que cuando era simple, los enlaces rondaban 1,54 de longitud Armstrong. Doble enlace 1,33. Y acá en el dieno nos dice que es 1,48, o sea que es un valor intermedio en lo que vimos que era simple y lo que vimos que era doble. Por eso se indica como doble enlace parcial. ¿Qué es lo que pasa? Estos carbonos tienen hibridación sp2, ¿cierto? Y le quedan P puro a cada carbono. Entonces, gracias a estos P puros que están cerquita, se produce un pequeño solapamiento. Entonces hay un movimiento libre de estos electrones que están en los orbitales P. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá nos dice, dobles enlaces conjugados son más estables que los no conjugados. ¿Eso por qué? Debido a la estructura resonante, debido a la resonancia que tiene. Ay, quiero correr esto. Miren, este es el que veíamos primero. Doble enlace, simple, doble enlace. ¿Qué es lo que pasa en esta estructura, en estos dobles enlaces conjugados? Un electrón de este doble enlace, ¿sí? un electrón, perdón, de este carbono, que está acá primero, se viene acá a este carbono, formando un doble enlace acá, ¿sí? Por eso queda cargado positivamente, porque hay un electrón que se fue a formar el doble enlace entre carbono 2 y carbono 3. Al irse ese electrón, este queda con una carga positiva. Y un electrón de acá, del carbono 3, migra al carbono 4. Por eso es que queda, ve que pone dos puntitos esta gráfica, indicando que queda con carga negativa este carbón. Lo mismo pasa acá con este carbono 4, migra un electrón al carbono 3, quedando con carga positiva, formando un enlace carbono 2, carbono 3, y migrando un enlace de carbono 2 al carbono 1, y ahí nos queda cargado de forma negativa. ¿Se acuerdan lo que eran las estructuras? Estas son estructuras resonantes. ¿Cuándo eran estructuras resonantes? Cuando tienen igual disposición de sus átomos, pero distinta disposición de electrones, porque acá, como vemos, lo único que se va moviendo son los electrones. Estas son estructuras resonantes. Gracias a esa estructura resonante es que estos dienos conjugados tienen una gran estabilidad, tienen más estabilidad. O sea, si decimos, bueno, ¿qué dice acá? Los dobles enlaces conjugados son más estables que los no conjugados. ¿Eso se debe a qué? A esta estructura resonante, a que pasa este solapamiento de estos orbitales P, este movimiento de los electrones, y esto hace que sea más estable. Ven que la carga neta de cada una de estas estructuras resonantes siempre es la misma, es neutra en este caso. Bueno, a ver acá. Veamos. Momentos dipolares de alquenos. ¿Se acuerdan? Lo han rendido. Este es el cis 2-buteno a la izquierda, donde el momento dipolar neto nos da un valor mayor de 0, porque acá tenemos acá la SC electrones, o sea, digamos, momento dipolar del metilo al carbono del doble enlace y del carbono sp3 al sp2, ¿sí? Donde el momento dipolar nos da esta resultante, este vectorial, donde es mayor de 0, que nos dice que es 0,33. En cambio, en el trans tenemos un vectorial hacia ese carbono, al sp2, y este también hacia acá. Lo que vemos es que esto se anula, ¿sí? El vector resultante es 0, el momento dipolar nulo. Esta diferencia de polaridad entre estos isómeros cis y trans, ¿qué es lo que nos da? Los alquenos cis tienen puntos de ebullición más altos que los trans, esto se debe a que son más polares, y los alquenos trans tienen puntos de fusión más altos que los isómeros cis, ya que son más simétricos y se adaptan mejor a lo que es la red cristalina.
Por eso los puntos de fusión son más altos de los trans que de los cis. Bueno, acá tenemos algunos valores. Tienen que correr para arriba ahora, como para que vean los puntos de fusión. Miren acá el punto de ebullición del cis y del trans, que decíamos que era el cis. Acá vemos el punto de fusión, que es mayor el del trans que el de cis. Acá vemos cómo va aumentando, a ver, etano y propano, a ver el punto de ebullición, cómo va aumentando, que eso lo dijimos a medida que aumentaba la cadena, como para ir viendo algunos valores. A ver, acá tenemos más. Propiedades físicas de alcanos. Dijimos, cuanto mayor es el número, eso vimos recién también, que dice, cuanto mayor es el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores. Y las cohesiones intermoleculares aumentan. Por eso decíamos que aumentaba el punto de ebullición. Y la cohesión intermolecular entonces aumenta, resultando en un aumento de la proximidad molecular y por lo tanto de la densidad. ¿Qué quiere decir? A medida que va aumentando la cadena carbonada, como podemos ver acá en la última columna, va aumentando la densidad, pero siempre es menor que la densidad del agua. Después, para ver los estados de los alcanos, entre carbono 1 y carbono 2, es decir, entre metano y butano, son gaseosos a temperatura ambiente, de 5 carbonos de 16 son líquidos a temperatura ambiente y mayor de 16 carbonos son sólidos. Y ahora acá veamos una gráfica de cómo va aumentando el punto de ebullición y el punto de fusión. ¿Ven? A medida que va aumentando en ebullición, a medida que va aumentando el número de carbonos, va aumentando el punto de ebullición. Y en el de fusión también va aumentando, pero ahora vamos a ver qué pasa con aquellos que tienen una cantidad de carbono impar. Miren, el punto de ebullición, dice acá, aumenta con el tamaño del alcano, porque las fuerzas intermoleculares atractivas, las fuerzas de Van der Waals y de London, son más efectivas cuanto mayor es la superficie de la molécula. Algo así estuvimos viendo. El punto de fusión. El punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano por la misma razón. Los alcanos con números de carbonos impares, ven que acá tenemos carbono 2, el carbono 3, bueno, medio como que acá baja, pero en los otros se ve mejor, pero como que aumenta, pero no tanto de lo que se espera. Acá tenemos 6, al 7 aumenta, pero no tanto, ¿ven? Y siempre en los impares aumenta, pero no de tanto. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que los que tienen carbonos impar se empaquetan peor en la estructura cristalina y poseen puntos de fusión un poco menores de lo esperado. Si bien aumentan, pero no tanto. Eso se debe a que no se empaquetan, no se acomodan tan bien en la estructura cristalina. ¿Están ahí? No veo a nadie. Sí, profe. Estamos, profe, estamos. ¿Van bien? Bueno, buenísimo. Solubilidad. Bueno, es de esperar, ya sabemos que los alcanos y alquinos están formados por carbonos e hidrógenos. Por lo tanto, dijimos que no son polares, y los alquenos y alquinos tenían baja la polaridad. Por lo tanto, los alcanos son prácticamente insolubles en agua, debido a lo que decimos, la baja polaridad y su incapacidad para formar puentes de hidrógeno, los alcanos con el agua. Los alquenos y los alquinos son ligeramente más solubles, son un poquito más solubles en solventes polares que los alcanos correspondientes, debido a ese electrón pi que tienen en el doble y en el triple enlace. Los alcanos, alquenos y alquinos líquidos son miscibles entre sí, ¿sí? Porque son todos no polares o prácticamente no polares. Y generalmente se disuelven en disolventes que tengan baja polaridad, como ser el benceno, tetracloruro de carbono, cloroformo, algún éter, etc. Todos aquellos que sean no polares o que tengan baja polaridad. A ver acá. Bueno, los componentes principales del petróleo y del gas natural, que son aquellos que proporcionan la mayor parte de los combustibles, son justamente estos componentes principales, son los hidrocarburos, que son los compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno.
y que ya sabemos que existen estos tres, alcanos y alquenos y alquinos. Entonces, veamos alcanos componentes del petróleo, dice acá. Bueno, tenemos la obtención del petróleo crudo que se somete a altas temperaturas, y de acá pasa a lo que es, esto han visto, algo de imaginario de integración, que es una torre de destilación, donde se van obteniendo las distintas fases de acuerdo a su temperatura de ebullición, su punto de ebullición, donde por la parte más superior, la parte de más arriba, obtenemos los que son más volátiles, los hidrocarburos ligeros. Y después vamos bajando y vamos obteniendo los más pesados, hasta inclusive obtener acá lo que es el residuo, los residuos, en la parte inferior. Entonces, esto es a modo de ver las fuentes de los que son los alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en esta torre de destilación, o en realidad los productos del crudo? La cantidad del volumen, 1 a 2%, obtenemos aquellos que son menores al punto de ebullición a 30 grados Celsius, o sea, de 1 a 4 carbonos. Entre un 15 a un 30%, siempre en volumen, obtenemos aquellos donde los puntos de ebullición estén entre 30 y 200 grados Celsius, es decir, entre 4 y 12 carbonos. Y acá a la derecha en la última columna nos va mostrando algunos ejemplos. Entre un 5 y un 20%, aquellos que están, el punto de ebullición es entre 200 y 300 grados, y los átomos de carbono que constituyen son entre 12 a 15. Por ejemplo, acá nos dice el queroseno. Después un 10 a 40%, aquellos que tienen un punto de ebullición entre 300 a 400. Los átomos de carbono están entre 15 a 25 átomos de carbono. Y entre un 8, son 69%, varía bastante acá, los que tienen puntos de ebullición superiores a 400. Y los átomos de carbono que constituyen la molécula son superiores a 25. Bueno, entonces el petróleo bruto y el gas natural, que vienen en conjunto, que está generalmente junto con el petróleo, el gas natural, acá tenemos algunas aplicaciones, nos indica distintas, como disolvente, materias plásticas, fibras, caucho, detergentes, plastificantes, colorantes, tenemos toda una serie, y que no creo que estén todas, deben faltar seguramente. Después tenemos las fracciones gaseosas, que lo obtenemos del petróleo, ¿cierto? Y del gas natural, como es el metano, etano, propano, butano, etileno, propileno, los butilenos, los butadienos, donde los productos que podemos obtener con ellos son el acetileno, acetaldehído, acetona, donde tenemos una gran producción de compuestos químicos. Después la parte más pesada, líquidos y sólidos, como el benceno, tolueno, sileno, la gasolina, fracciones aromáticas pesadas y las parafinas. Productos de transformación, acá tenemos toda una lista de productos de transformación, como ven, compuestos orgánicos, en su mayoría de lo que veo acá. En realidad todos, si nos ponemos a ver, son prácticamente orgánicos. Método de preparación de los hidrocarburos alifáticos. Bueno, hemos visto las familias de cada uno de ellos, su estructura molecular, algo de propiedades físicas hemos estado viendo, y ahora vamos a ver los métodos de preparación de alcanos, de alquenos y de alquinos. Tenemos ¿cómo se dice? A ver, los alcanos se obtienen de forma natural mediante el fraccionamiento de petróleo, que eso fue lo que decíamos, pero este proceso da lugar a mezclas difíciles de purificar y de obtener un compuesto en particular. Entonces, si queremos obtener un alcano puro, es conveniente plantear en el laboratorio un esquema de preparación, o sea, una síntesis adecuada. Eso quería, recién no me salía, que generalmente vemos los métodos industriales y los métodos de laboratorio. Industrialmente sería lo que decíamos del petróleo, y después acá nos dice que nos conviene en realidad mediante, ¿qué dije? Petróleo era el método industrial, y ahora lo que nos conviene en realidad, porque el industrial nos da mezclas, nos conviene mediante laboratorio.
esquema de preparación o síntesis adecuado. Entonces tenemos, uno de los métodos de laboratorio es hidrogenación de alquenos, o sea, adición de hidrógeno, es una reacción de adición donde se le adiciona hidrógeno a un alqueno. Acá tenemos la forma general, ¿sí? de un alqueno, se hidrogena en presencia de catalizador que puede ser el platino, paladio o níquel. Partimos de un insaturado y obtenemos un saturado, que es el alcano. Y el ejemplo que nos da acá es el propeno, hidrogenación con catalizador de níquel y obtenemos el propano. Adicionamos un hidrógeno a cada uno de estos carbonos que tenían un doble enlace, ¿sí? También se puede hacer hidrogenación a partir de alquinos, no me acuerdo si está, pero también podemos hacer hidrogenación de alquinos, o sea que en vez de con un mol de hidrógeno, hace con 2 moles de hidrógeno y llegamos a un alcano. Después tenemos algunos otros métodos, a ver, reducción de halogenuros de alquilo. Bueno, ya nos tienen que empezar a sonar lo que es el reactivo de Grignard, que lo vamos a ocupar bastante durante el año en toda la materia. El reactivo de Grignard es este que vemos acá, que dice R, magnesio y X, que es un halógeno. Ese es el reactivo de Grignard, ¿sí? Un grupo alquilo, magnesio y halógeno. Entre el carbono del alquilo y el magnesio tenemos una unión covalente, y entre el magnesio y el halógeno tenemos un enlace iónico. Entonces, a partir de un halogenuro de alquilo, que es lo que tenemos acá, RX, en presencia de magnesio, virutas de magnesio con éter seco, obtenemos lo que es reactivo de Grignard. Posterior hidratación, ahí obtenemos lo que estábamos buscando, que era el alcano. Vamos a un ejemplo. Acá tenemos el bromuro de sec-butilo. Bueno, lo hacemos reaccionar con magnesio en presencia de éter seco y obtenemos el reactivo de Grignard. ¿Cómo se nombran? Se nombran como halogenuros de alquil magnesio. En este caso sería bromuro de sec-butil magnesio. Posterior hidratación, entra un hidrógeno acá, se une un hidrógeno en el mismo lugar que estaba el halógeno acá, que después acá está el magnesio. Se sustituye ese halógeno, bueno, en realidad después el magnesio y bromo se sustituye por un hidrógeno, nos queda un oxidrilo del agua, que con el magnesio y el bromo forma la sal básica de magnesio. Y hemos obtenido el butano. En este caso porque veníamos del sec-butilo. La cantidad de carbonos del reactivo es igual a la del producto, 4 carbonos. Bueno, reducción con metal y ácido. Bueno, tenemos con halogenuros, ¿sí? Estos halogenuros en presencia de zinc, tiene que ser zinc y ácido. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce la oxidación del zinc y la reducción de este carbono, en realidad, ¿sí? Se reduce este carbono donde está unido el bromo. Y se produce la sustitución de este bromo por un hidrógeno, ¿sí? Que teníamos ahí un medio ácido, de ahí sacamos el hidrógeno. Ahora tenemos síntesis de Wurtz, también es con halogenuro, pero miren, acá teníamos, por ejemplo, reducción con metal y ácido, pasa lo mismo que con reactivo Grignard. Partimos con 4 carbonos y obtenemos 4 carbonos, la misma cantidad, ¿sí? Hacemos simplemente reducciones ahí. Y acá, ¿qué hacemos? Síntesis de Wurtz, tenemos un halogenuro de alquilo, el cual puede ser, nos indica que son 2 halogenuros, ¿cierto? De alquilo, pueden ser iguales o distintos. Entonces, reacciona con sodio metálico, se produce la oxidación del sodio y la reducción del alquilo acá, del carbono, y se une, vieron que teníamos 2 alquilos, bueno, un alquilo con otro alquilo, en el mismo carbono que estaba el halogenuro. Por ejemplo acá, para verlo más fácil con un ejemplo, tenemos el yoduro de metilo, en este caso los halogenuros son los dos iguales. ¿Qué va a pasar? Este sodio
que se oxida se va a unir al yodo, yoduro de sodio. Y después un metilo se une con otro metilo, obteniendo el etano. Por lo tanto, el alcano de partida tiene mayor cantidad de carbono que el alcano final que hemos producido tiene mayor cantidad de carbono que el alquilo de partida. Después acá tenemos un ejemplo con uno que son dos halogenuros distintos. Acá tenemos el fluoruro de metilo y el bromuro de isopropilo. Con sodio, sodio metálico. Bueno, dijimos que se unían, el sodio pasa con el halogenuro, que verán que no lo ponemos acá como producto porque en química orgánica no vemos tanto la estequiometría, nos interesan más los productos que son orgánicos. Entonces, ¿qué se va a formar? Tenemos acá dos alquilos, ¿sí? Un metilo y un isopropilo. Bueno, se puede unir un metilo con un metilo, formando etano. Se puede unir un isopropilo con otro isopropilo. Siempre se unen por donde estaba el halógeno. Y es lo que hemos obtenido acá, ¿sí? Isopropilo con otro isopropilo. A la hora de nombrarlo va a ser el 2,3-dimetilbutano, ¿sí? La cadena nos va a quedar acá. Y es un butano, 2,3-dimetilbutano. O se puede unir un metilo con un isopropilo, ¿sí? Y por eso nos queda acá lo que es, ¿ven? El isopropilo con el metilo. Y nos queda el isobutano. ¿Sabes que acá alguien pregunta algo? A ver qué dice acá Ignacio. El bromuro de S-butilo, por ejemplo, es lo que sale del crudo y para purificarlo en butano, sale como butano en realidad del petróleo. Cuando se hace la destilación, obtenés el butano. Y lo que pasa es que es más difícil separarlo, esa purificación. A eso íbamos. No sé si esa es la pregunta, Ignacio. Bueno, descarboxilación de un ácido carboxílico, otro método de obtención de alcano. Descarboxilación, piensen en lo que dice. ¿Qué quiere decir? Que a este ácido carboxílico, descarboxilación de un ácido carboxílico. A este ácido carboxílico va a perder un dióxido de carbono. Esto que está acá lo va a perder. ¿Sí? Va a quedar unido el alquilo al hidrógeno. En presencia, este ácido en presencia de cal sodada, y ahí se da la reacción. ¿Ven? Pierde el dióxido de carbono que decíamos, sería el carboxilo, sin el hidrógeno, y queda el alcano. ¿Ven? La misma cantidad en realidad va a tener un carbono menos que el ácido de partida, porque acá tenemos el R más el carbono y acá tenemos solamente el R. Queda con un carbono menos. Por ejemplo, acá tenemos un ácido con 5 carbonos, este dióxido de carbono lo pierde y va a quedar el isobutano. ¿Sí? Obtenemos un alcano con un carbono menos que el ácido de partida. Esto es en presencia de cal sodada, que es lo que es hidróxido de sodio y óxido de calcio. Bueno, sigamos. Electrólisis de una sal sódica, o capaz que lo estoy matando con todas estas cosas. Sal sódica, ¿qué es lo que es una sal sódica? Esta es una sal de un ácido carboxílico. Miren acá, esto es como si fuera el ácido donde perdió el hidrógeno y se ha sustituido por un metal, en este caso es sodio. Eso es una sal de un ácido carboxílico. Entonces, esta sal sódica se somete a electrólisis, ¿sí? Por lo tanto, alguien se tiene que reducir, alguien se tiene que oxidar. ¿Quién se reduce? El sodio. Miren, se obtiene sodio metálico. ¿Quién se oxida? El carboxilo, que está acá. Pasa a dióxido de carbono. Y se obtiene un alcano donde se duplica este grupo alquilo, ¿sí? De forma asimétrica nos da. Entonces acá nos muestra las reacciones que ocurren. En el ánodo se produce la oxidación de este carboxilo que pasa a dióxido de carbono y se une el alquilo con el alquilo.
Y en el cátodo se produce la reducción del sodio catión a sodio metálico. Bueno, en realidad esto es como para que vean, pero ustedes a la hora de hacer la reacción tienen que hacer esto. La sal sódica, electrólisis y obtienen, ¿qué es lo que obtienen? Este grupo alquilo, ¿ven? Si sacamos esto, que esto es lo que se oxida y el sodio que se reduce, nos queda este grupo alquilo. Bueno, este grupo alquilo que se une a otro grupo alquilo igual, por eso decía que era simétrico, por el mismo carbono donde está unido el carboxilo. ¿Ven? Es lo que tenemos acá. Tenemos uno acá y el otro enfrentado. ¿Ven? Los dos isopropilos serían. Y ahí obtenemos el 2,3-dimetilbutano. ¿Sí? La cadena carbonada cambió en relación el de partida con el de producto. Bueno, acá tenemos otro. Este se llama acoplamiento de halogenuros de alquilo con compuestos organometálicos. A ver, siempre partimos de un halogenuro. Este halogenuro puede ser primario, secundario o terciario. ¿Se acuerdan qué quiere decir primario, secundario, terciario? O sea, que ese halógeno que esté unido a un carbono, que sea primario, o sea, que ese carbono esté unido a un solo carbono. Secundario va a ser cuando el halógeno esté unido a un carbono que esté unido a dos carbonos. Por ejemplo, el isopropilo. Terciario, un halógeno terciario va a ser aquel donde el halógeno está unido a un carbono, que ese carbono esté unido a tres carbonos. Ese va a ser un halogenuro terciario. Bueno, para formar el compuesto organometálico, este halogenuro puede ser primario, secundario, terciario. En presencia de litio metálico se forma lo que es el alquil litio, posterior reacción con el halogenuro cuproso, y ahí obtenemos lo que es el compuesto organometálico, ¿sí? Donde este R, ven que nos muestra R, estos R son iguales porque vienen de este R, que es este mismo R. Esto se denomina cupro dialquil, por ejemplo, si acá tenemos dos grupos metilo, va a ser cupro dimetil litio. Una vez que tenemos el compuesto organometálico, lo hacemos reaccionar con otro halogenuro. Pero este halogenuro sí tiene que ser primario. Esto es para que haya mayores rendimientos. Da mejores rendimientos cuando este halogenuro que se hace reaccionar con el compuesto organometálico es primario. Bueno, ¿qué se obtiene? Se obtiene un alcano donde se une. Ven que este R tiene una comita. Puede ser igual o distinto a este R, pero muestra esa comita como que puede ser distinto. ¿Qué se une? El R del compuesto organometálico con el R que lo estamos haciendo reaccionar del halogenuro y obtenemos ese alcano. Esta es la forma general, veamos algunos ejemplos. Bueno, vamos a obtener primero el compuesto organometálico. Teníamos el cloruro de etilo, ¿ves? Este es un halogenuro primario porque está unido a un carbono que está unido a un carbono. Después obtenemos el etil litio, haciendo reaccionar con litio. Después con el yoduro cuproso, ahí obtenemos lo que es el compuesto organometálico, entonces este se llama cupro dietil litio, ¿sí? Porque tenemos dos etilos unidos al cobre. Los hacemos reaccionar con un halogenuro primario, dijimos que este sí o sí tiene que ser primario. Bueno, en este caso es el bromuro de N-heptilo con 7 carbonos. ¿Qué vamos a obtener? Acá nos muestra la unión del etilo, ¿sí? De este etilo, acá, con el heptilo, ¿sí? Que se va a unir por acá. Profe, ¿qué pasa con todos los halogenuros como el cobre, el litio y todos los otros? O sea, con el bromo y con todos los demás. Bueno, ahí vas a tener productos secundarios. Mirá que tenés halógenos y tenés metales. Vas a obtener productos secundarios. Por ahí que nosotros ni los vemos a todos esos. No vemos nada. Ah, no los vamos a ver. No, nada. Nosotros lo que nos importa es la parte orgánica. Por eso les decía recién que en orgánica no vemos lo que es la estequiometría. Van a ver que un montón de veces no vemos todos los productos. Todas estas seguramente se forman sales o
tal vez con el R también otra vez nos forman halogenuros, con el R y el X, eso habría que ver bien todo el mecanismo, pero a nosotros lo que nos importa es la obtención de los alcanos, en este caso. Sí, nos importa esta parte, o sea, lo que estamos buscando. Ahora esos productos secundarios los tenemos en cuenta a la hora de hacer las reacciones. Ah, bueno, gracias. Inclusive van a ver que en distintas oportunidades ni siquiera hacemos el balance estequiométrico. Algunas veces sí, pero algunas veces no vemos esa parte, no nos detenemos ahí. Bueno, entonces estábamos acá que obteníamos el N-nonano. Y ahora a ver acá. El cloruro de terbutilo. Este es un halogenuro terciario. ¿Por qué? Porque el halógeno está unido a un carbono que está unido a 3 carbonos. Entonces, haciendo la reacción con litio y después con el yoduro de cuproso, obtenemos el compuesto organometálico, ¿sí? Que este sería, es terciario, es cupro diterbutil litio. Lo hacemos reaccionar con un halogenuro primario, en este caso bromuro de N-pentilo, y obtenemos el terbutilo que está acá, ¿sí? Con el mismo lugar donde estaba el halógeno, se une el bromuro, donde estaba el cobre acá en este caso, se une con el bromuro de N-pentilo por el mismo lugar donde estaba el halógeno del pentilo. Bueno, obtención de alquenos, ya vimos todos los métodos de obtención de laboratorio de alcanos. Ahora los de alquenos. Estos van a tener en la guía bastante para practicar, esto tienen que practicarlo, la manera de aprenderlo es practicando. Bueno, uno de los métodos más importantes es la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Perdón, pensé que unía la deshidratación, por eso decía más importante. Entonces, este método es deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. La palabra lo dice, deshidro, vamos a eliminar un hidrógeno y un halógeno del halogenuro de alquilo, ¿sí? Un halógeno y un hidrógeno del carbono aledaño. Esto se hace con potasa alcohólica, que es lo que es hidróxido de potasio en alcohol etílico. Entonces, obtenemos el alqueno, yoduro de potasio y agua. ¿Sí? Preguntan en el chat si esa sería una reacción de eliminación. Sí, perfecto. Eliminación. Ya después vamos a ver los mecanismos. Ahora vamos viendo las reacciones como para que nos hagamos amigos y después vamos a ver los mecanismos. Sí, esta es una reacción de eliminación, porque se elimina un hidrógeno y un halógeno. Y pasa a ser desaturado a insaturado. Bueno, la facilidad de deshidrohalogenación de los halogenuros de alquilo es mayor en los terciarios, después en los secundarios y menor en los primarios. Bueno, ven acá que tenemos distintas reacciones de deshidrohalogenación. Por ejemplo, el cloruro de N-butilo, en presencia de potasa alcohólica, obtenemos el 1-buteno. ¿Sí? Se elimina un cloro y un hidrógeno del carbono aledaño. Ahora tenemos acá un halogenuro que es secundario en esta eliminación. ¿Qué va a pasar? Puede eliminarse, o sea, el halógeno sí, pero un hidrógeno del carbono el 1 o del carbono 3. Claro, algún hidrógeno de cualquier carbono que sea aledaño, cualquiera de los dos. Por eso nos dice que se puede dar el 2-buteno o se puede producir el 1-buteno. ¿Cuál se produce en mayor proporción? Aquel alqueno que sea más sustituido. ¿Qué quiere decir? Este carbono no tiene nada, tiene hidrógeno, ¿sí? No tiene ningún sustituyente. Este carbono tiene un sustituyente, que es el etilo. Este carbono tiene un sustituyente para este lado, y este carbono tiene un sustituyente para este lado. Por lo tanto, este doble enlace que está más sustituido va a ser más estable. Por eso dice que se da en mayor proporción. Miren la diferencia, 80-20. O sea, ustedes a la hora de dar el producto o dan este o dan los dos diciendo que este es el producto principal, el 2-buteno.
Después tenemos acá el 2-bromo, 2-metilbutano. Bueno, podemos tener acá dos productos también, porque puede ser que se elimine el hidrógeno este o este, que es lo mismo, ¿sí? Estos dos son iguales. Se puede eliminar este hidrógeno o se puede eliminar el del otro lado. Por eso es que los productos pueden ser este que está acá, que es el 2-metil, 2-buteno, o puede ser acá el doble enlace en el primero, 2-metil, 1-buteno. ¿Cuál está más sustituido? Este. ¿Sí? Porque este que tiene un sustituyente para acá, tiene uno para arriba y uno para allá, tiene 3. En cambio, este doble enlace, para este lado no tiene nada, pero allá tiene 1 y 2 para acá, tiene 2. Este tiene 3. Este va a ser el producto más estable, por eso es que se dice que da un 71% en la proporción. Estabilidad de los alquenos. Esto es lo que estamos viendo. ¿Ven? Mientras más sustituido sea el alqueno, más estable va a ser. Este, por ejemplo, tiene miren los carbonos del doble enlace. Tiene 2 sustituyentes para allá, tiene 2 para allá. Ese va a ser más estable que este, que tiene uno solo y este tiene 2. A su vez, este va a ser más estable que este, que tiene 2 para allá y ninguno para acá. Pero este y este son similares, porque tienen 2, miren, uno para acá y uno para acá. ¿Ven? En total son 2 sustituyentes, entonces son similares. Por eso está con una comita. Pero este que tiene 2 sustituyentes, a su vez, es mayor que este, que tiene un solo sustituyente. Porque para este lado no hay nada. Esto va a ser más estable que este que no tiene sustituyente. A mayor cantidad de sustituyentes de los carbonos ahí que participan en doble enlace, más estable es. Acá nos muestra una grafiquita como para ver estabilidad relativa de los alquenos. ¿Ven? Este tiene, a medida que tienen menor energía, más estable es. ¿Sí? Entonces, acá el que nos muestra arriba es el eteno, o el etileno, que no tiene ningún sustituyente, ¿sí? Ese es se podría decir que es el menos estable porque tiene más energía. Después tenemos acá con un sustituyente, ¿ven? Un R, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y después tenemos los dos con 2 sustituyentes, que son los que eran similares, los valores 18, 20 y 22, que puede ser un sustituyente acá cis, o el trans, o geminal, quiere decir que tienen los dos sustituyentes en el mismo carbono. Más estable va a ser aquel que tenga 3 sustituyentes. Y más estable va a ser aquel alqueno que tenga en este doble enlace 4 sustituyentes. Eso es lo que muestra esta gráfica, la estabilidad relativa de los alquenos. Y esto que está abajo es lo mismo que veíamos en la de recién. Acá llegamos a lo que era la deshidratación de alcoholes, otra vez una reacción de eliminación. Si ven, dice deshidratación, quiere decir que va a perder una molécula de agua. ¿Sí? Este alcohol va a perder el oxidrilo y el hidrógeno, un hidrógeno aledaño. Esto se hace en presencia de ácido sulfúrico y en temperaturas menores a 170, generalmente rondan los 140 grados Celsius. Bueno, ahí obtenemos el alqueno y el agua que hemos eliminado. Facilidad de deshidratación, igual que recién cuando hablábamos de deshidrohalogenación. Terciarios, mayor que los secundarios, y esto mayor que los primarios. La regla de Zaitsev, ¿qué nos dice? El hidrógeno que será eliminado en una reacción de eliminación, ¿sí? Decíamos que es el oxidrilo con un hidrógeno de un carbono aledaño. El hidrógeno que será eliminado en una reacción de eliminación es el perteneciente al carbono más ramificado. Es lo mismo que venimos diciendo. A ver acá. Bueno, acá no hay mucho que elegir porque es el etanol, el oxidrilo y se va a perder el hidrógeno del carbono aledaño. Obtenemos el etileno o el eteno. Acá en este alcohol que es primario, a ver, va a perder el oxidrilo de este carbono, el oxidrilo de este carbono y un hidrógeno aledaño. Pero puede pasar, esto es lo que se llama transposición o reordenamiento,
donde, como es más estable que se produzca un alqueno más ramificado, que el doble enlace se produzca acá. ¿Sí? Esto lo vamos a ver bien en el mecanismo, ahí se va a entender por qué es que pasa, por qué es que es más estable. Ahora vamos a que nos quede la idea de que a medida mientras más ramificado es, más estable es. Por eso es, miren, si bien el oxidrilo está en el carbono 1, el producto principal es el 2-buteno, ¿sí? Porque este alqueno está más ramificado, entonces se produce una transposición o un reordenamiento en esta reacción. Alcohol sec-butilo, bueno, pasa lo mismo, podemos obtener el 1-buteno, se pierde el oxidrilo y un hidrógeno del carbono 1, y ya acá un oxidrilo y un hidrógeno del carbono 3 sería, ¿cierto? Este va a ser el producto principal. ¿Por qué? Porque este está más sustituido que que el 1-buteno. Este es más estable. Bueno, acá es deshalogenación de dihalogenuros vecinales. Bueno, esto cuando tenemos dos halógenos en carbonos aledaños, por eso dihalogenuros vecinales, y lo que se produce es una, otra vez, eliminación de estos dos halógenos, ¿sí? Esto es en presencia de zinc metálico. Bueno, es simplemente, por ejemplo, acá el 2,3-dibromobutano, se produce eliminación de estos dos halógenos, produciendo el doble enlace, y formando el bromuro de zinc. Y ahí obtenemos el 2-buteno. Bueno, acá tenemos también una reducción de alquinos. Alquinos son aquellos que tenían triple enlace. Si lo hidrogenamos a ese triple enlace, vamos a llegar a lo que es un alqueno. Este ya no es de eliminación, sino que esto es de adición, ¿sí? Adicionamos una molécula de hidrógeno a la molécula de alquino. Entonces, acá tenemos a todo esto, acá cuando tenemos el etino, el hidrógeno con catalizador, obtenemos el eteno. Pero cuando podemos generar aquellos isómeros cis o trans, según el catalizador que coloquemos, es el isómero que vamos a obtener. Siempre hidrogenando, ¿sí? Ahí. Hidrogenando. Si lo hacemos en presencia de amoníaco y el metal litio o sodio, obtenemos el isómero trans, ¿sí? Miren, del alquino paso al alqueno, pero con este catalizador obtenemos el trans. Sin embargo, si lo hacemos con el catalizador de Lindlar, ahí obtenemos el isómero cis. Profe, ¿Sí? vamos a ver por qué se da esta forma de separarse en realidad el alquino. El que sea trans y cis. Claro, o sea, ¿por qué justo en presencia de catalizadores distintos se dan formas distintas? Claro, esto tiene que ver el mecanismo, pero los mecanismos de estas adiciones, por suerte, no las vamos a ver. Yo le digo por suerte, porque ya van a ver la cantidad de mecanismos que vamos a ver. No vamos a ver el mecanismo de estas, no. Esto lo pueden ver si quieren en el libro, lo podemos investigar, lo podemos ver, pero no así, no lo damos como teoría. ¿Sí? No, damos un montón de mecanismos, pero hay otros mecanismos que por suerte no los vemos, porque si no es mucho. Pero le damos toda la herramienta para que después de cualquier cosa pueden estudiarlo, investigarlo también. Bueno, veamos acá. Obtención de alquinos. Denme un segundito, por favor. Bueno, a ver. Bueno, para obtener alquinos, que eran aquellos que tenían triple enlace, se puede realizar por deshidrohalogenación de dihalogenuros de alquilo. ¿Qué quiere decir esto? A ver acá, tenemos deshidrohalogenación de dihalogenuros. O sea, vamos a eliminar hidrógeno y halógeno de dos halógenos. O sea, tenemos un compuesto donde tengamos dos halógenos aledaños, en carbonos aledaños, y vamos a eliminar hidrógeno halógeno
y halógeno e hidrógeno otra vez, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? La primera eliminación de deshidrohalogenación es como lo vimos recién, para obtener alquenos, que es con potasa alcohólica, ¿sí? Entonces obtenemos el alqueno que sigue teniendo un hidrógeno y un halógeno. Para eliminar, para hacer esta deshidrohalogenación de este alqueno, ya se hace con amiduro de sodio, se llama. Sodio, nitrógeno, hidrógeno 2, amiduro de sodio. Y ahí producimos la eliminación del halógeno y del hidrógeno, llegando a lo que es el alquino. Lo que muestra acá en la primera etapa, que muestra entre paréntesis, nos está indicando que este dialogenuro lo podemos obtener a partir de alquenos, que ya vamos a ver cuando veamos las reacciones de alquenos. Esto es una reacción de adición acá, el alqueno, adición del halógeno, y después acá tenemos la reacción de eliminación. Bueno, acá nos muestra que a partir del propeno halogenamos con bromo, ¿sí? Hacemos una adición, nos queda el 1,2-dibromopropano, en presencia de potasa alcohólica obtenemos el 1-bromopropeno, ¿sí? Eliminamos un hidrógeno y un halógeno. Luego, en presencia de anhidro de sodio, obtenemos el alquino, en este caso el propino. Bueno, reacción de acetiluros de sodio con halogenuros de alquilo. Acá tenemos un alquino, ¿sí? Pero tiene que ser un alquino primario, o sea, primario, terminal. ¿Qué quiere decir? Por eso acá nos muestra, la cadena acá puede ser todo lo larga que quiera, con ramificaciones, pero que tiene que ser en el carbono 1 que esté el triple enlace. Por eso es que acá nos muestra un hidrógeno, no puede haber carbonos. Entonces, una vez que tenemos este alquino terminal, se hace reaccionar con anhidro de sodio o sodio metálico y obtenemos lo que se denomina acetiluro de sodio. ¿Ven que está con la carguita negativa? Esta es una unión, un enlace iónico. Esto se denomina acetiluro de sodio. Por eso es que tiene que ser acá terminal, para que pierda ese hidrógeno, porque tiene una cierta acidez ese hidrógeno, y que pueda obtener acá este acetiluro de sodio. Ahora, haciéndolo reaccionar con un halogenuro, que solamente puede ser primario, se obtiene este grupo alquilo que está acá, se une a ese carbono, que participa del doble enlace, ese carbono primario. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Un alquino con una cadena carbonada mayor que el alquino de partida. Eso es para cuando tenemos que aumentar la cadena carbonada. Veamos un ejemplo. Tenemos acá el acetiluro de sodio, ¿sí? Que es lo que teníamos acá. No sé si se escucha, a ver. Están bajando material en el lote de al lado y la verdad se escucha bastante fuerte. Bueno, entonces teníamos acá. Este tiene que haber sido el alquino, que se ha hecho reaccionar con sodio, acetiluro o anhidro de sodio, y se obtiene el acetiluro de sodio. Una vez que obtenemos el acetiluro, se hace reaccionar con el halogenuro primario, que en este caso es el bromuro de N-butilo. Y ahí obtenemos, ¿ven? Acá está la parte que era el acetiluro y el butilo que se une a ese carbono primario, ese carbono 1 que formaba el triple enlace. Entonces, que forma parte de este triple enlace. Y ahí formamos el hexino, o sea que partimos de un compuesto de triple enlace, así como, porque primero se parte de esto, ¿no? Con 2 carbonos y llegamos a un compuesto que tenga triple enlace con 6 carbonos. Deshalogenación de tetrahalogenuro. Bueno, acá tenemos 4 halógenos unidos en la cadena, o sea, son en la cadena carbonada, pero que tienen que ser en carbonos aledaños, ¿sí? Para poder llegar a formar el triple enlace. Esto se hace con zinc metálico, ¿sí? Con 2 moles de zinc. Y llegamos a lo que es el alquino.
Un ejemplo, tenemos 1,1,2,2 tetrabromobutano en presencia de zinc y llegamos a lo que es el propino. Se eliminan estos 4 bromos y obtenemos por lo tanto acá un triple enlace. Bueno, el acetileno. Procedencia industrial del acetileno. Esto lo hacíamos en el laboratorio, pero este año no lo vamos a poder hacer. Que es con carburo de calcio en presencia de agua y obteníamos el acetileno. Pero el carburo de calcio, ¿de dónde proviene? Del carbón, que se procesa y se obtiene el coque, y después de la caliza, procesando se obtiene el óxido de calcio. Entonces el coque con óxido de calcio a muy altas temperaturas, miren 2000 grados Celsius, se obtiene el carburo de calcio. Profe, ¿cómo lo obtenían en el laboratorio? ¿Cómo? ¿Cómo lo obtenían en el laboratorio No. si tenía que llegar a...? No, pero lo sí. que teníamos nosotros era el carburo de calcio. A partir del carburo de calcio, no hacíamos el proceso previo. No, nosotros comprábamos el carburo de calcio. Y agua y obteníamos el gas acetileno. Bueno, eso era el llegaba hasta ahí. Gaby, no sé si estás ahí, si seguimos, cómo vamos de tiempo. Sí, estoy. Sí, a mí me parece que ya está, porque ¿qué sigue ahora? Las reacciones. Sí. Y se va la reacción. Sí, dejémosla, me parece. No sé, Karina, ¿qué opinás? Así no los agarro tan cansados. Claro, sí, me parece. Si no es mucho. Ya no sé siquiera si van a escuchar mucho. Y es que sí. es la primera vez que ven reacciones y todas esas cosas. Claro. Por ahí sí, es como mucho. se les junta. Bueno, chicos, entonces pasamos a la segunda parte. Si no hay alguna duda de lo que ha dicho Daniela, vamos a la parte de la guía práctica. ¿Qué dicen? Todavía lo estamos procesando, profe. Bueno, como tarea, ¿no? Miren las obtención de alcano, alqueno, alquino, que yo para la próxima clase